Bueno, muy bien, muy buenas noches. Nuestra cita obligada de domingo, Club de Lectura Mis Propias Finanzas. Muchas gracias a todos por conectarse. Estamos listos y preparados para una nueva historia. Esta semana vamos a hablar de un librito que tiene que ver, digamos que, con nuestro tema favorito, finanzas personales, inversiones, manejo del dinero. Así que vamos con una muy buena historia, un muy buen libro. La semana pasada hablamos mucho del sueño. Espero hayan dormido muy bien esta semana, hayan recuperado algo de sueño, la importancia de dormir mínimo de 7 a 9 horas todas las semanas. A mí me costó dormir esta semana, se los confieso. Nuestros hijos no dejaron dormir, entonces tengo los ojos así un poquito apagados, pero bueno. Gajes del oficio, cosas de la vida, etapas de la vida, espero todo tiende a mejorar, ¿no? Pero bueno, esta semana, como les decía, vamos con un libro supremamente práctico, para mí uno de los mejores libros que he leído sobre finanzas personales que hay ahí. Y además me emociona mucho pues porque es un autor colombiano, es una persona cercana que nos ha acompañado varias veces en Mis Propias Finanzas, en el grupo de inversionistas élite, dándonos conferencias, charlas, hemos aprendido mucho de él. Y hoy les traigo precisamente el libro que él escribió hace un tiempo. Se llama Lo que debes saber del dinero y nunca te enseñaron. El autor es Danilo Raymond. Ya vamos a hablar un poco de Danilo, quién es Danilo, cuál es su historia y qué es lo que nos tiene él para presentarlos en este libro fantástico. ¿Por qué escogí este libro esta semana? Lo primero es recordarles que es el libro número 43 del Club de Lectura. Ustedes pueden ver acá todos los libros que hemos leído. 43 libros ya llevamos en Club de Lectura MPF, 43 semanas seguidas leyendo una historia distinta. Eso nos pone supremamente felices y orgullosos de todo lo que hemos aprendido, todas las reflexiones que hemos hecho todas las semanas, todo el conocimiento que hemos compartido, pues es algo muy chévere, la verdad, es algo muy chévere. Entonces, bueno, ¿de qué se trata este libro número 43? Como les decía, a mí mucha gente me pregunta ¿cómo empezar para aprender a manejar el dinero? ¿Cómo empezar a organizar las finanzas de la casa? ¿Cómo empezar a empaparme de este tema de finanzas personales que desafortunadamente nunca nos enseñaron en ninguna parte? Y yo creo que este es una muy buena introducción, es un libro muy completo. Es un libro que además nos da un montón de recomendaciones concretas y puntuales para poder empezar a meternos en este mundo apasionante del manejo del dinero. Es supremamente fácil de leer, fácil de entender, un librito corto, muy práctico, se lo leen en un par de sentadas. Yo lo tengo rayado por todos lados, tomé un montón de notas, lo releí esta semana. Y es una nota cuando uno relee un libro y encuentra pues que cada vez entiende mucho más, primero, y segundo, cada vez que uno relee un libro es una nueva oportunidad para revisar los apuntes y para aprender, ¿vale? Entonces, bueno, quiero empezar contándoles un poquito quién es el autor, ¿no? ¿Quién es Danilo Raymond? Danilo nació en una casa de 5 hermanos, él es el menor de los hermanos y él tuvo una familia, una casa donde el padre nunca estuvo presente. El padre de Danilo nunca estuvo presente ni afectuosamente ni en términos de dinero y en términos económicos, y fue la madre de Danilo la que se echó literalmente la casa al hombro. La madre de Danilo era maestra, era profesora, tenía una vocación increíble por la enseñanza y además era la que sostenía económicamente su casa. Entonces Danilo nació en una familia donde, digamos, nunca le hizo falta nada, pero tampoco le sobraba nada. Una familia con limitaciones económicas, una familia donde solo tenían una única fuente de ingresos, que era el salario de su madre.
y unos hermanos mayores que poco a poco fueron ayudando y aportando al dinero de la casa. Y Danilo recuerda y lo cuenta en su libro que desde una temprana edad, desde muy pequeño, recuerda que él siempre soñó con ayudar a la gente. Siempre soñó con dos cosas. La primera, ayudar a la gente, y la segunda, hablar en público. Él soñaba con hablarle a muchas personas, a tener grandes auditorios y a ser un gran orador. Digamos, esos eran sus dos sueños de pequeño, lo que él soñaba cuando era niño. Por un lado, ayudarle a la gente, veía también en su madre esa vocación de ayuda a los demás, y creo que fue algo que heredó de su madre. Y por otro lado, hablarle a grandes públicos. Pero Danilo además era muy bueno para las matemáticas, era muy bueno para los números, y un profesor le recomendó estudiar administración de empresas. Entonces Danilo empieza su carrera estudiando administración de empresas, y una vez se gradúa de la universidad empieza a trabajar en la banca. Y trabajando en banca, duró muchos años trabajando en banca, conoce de pe a pa, de arriba abajo, el mundo financiero. Trabajó en bancos multinacionales, en bancos grandes, en bancos medianos, en bancos pequeños. Estuvo mucho tiempo trabajando en el sistema financiero, y fue trabajando en los bancos pues que aprendió muchas de las cosas que hoy enseña. Y empezó, obviamente, trabajando en la banca, a interesarse mucho por estos temas del dinero, a interesarse mucho por los temas de la inversión, a ganar un muy buen salario. Él lo cuenta en su libro, ganaba muy buen salario, ganaba unos bonos jugosos a final de año cuando cumplían sus metas. Entonces el trabajo en el banco le permitió a Danilo tener una vida acomodada, si se quiere, buenos ingresos, ahorrar, empezar a crear su patrimonio, pero sobre todo aprendió trabajando en el sistema financiero a invertir su dinero. Danilo desde muy temprana edad entendió que la forma de ganarle este juego al dinero era a través de la inversión, y rápidamente empezó a poner a producir ese dinero. Y además, una de sus grandes pasiones también era el tema de la bolsa, de los mercados. Y por eso un día decidió que quería ser broker y quería transar en los mercados, comprar bonos, comprar acciones, comprar commodities, convertirse en un trader de profesión, y por eso en algún momento de su vida dejó la banca, digamos la banca tradicional, para dedicarse de lleno al tema de los mercados financieros. Y también por mucho tiempo fue broker, y siendo broker aprendió pues cosas muy importantes. Primero, la importancia del manejo de las emociones a la hora de invertir, ya vamos a hablar un poco de eso, pero también tenía unas expectativas muy grandes. Él creía que siendo broker iba a llegar a ganar mucho dinero. Realmente no fue así, le fue bien, pero nunca llegó a tener, digamos, los niveles que él estaba esperando cuando empezó a invertir su propio dinero. Antes en el banco pues invertía el dinero de los grandes clientes, de los clientes corporativos, de los clientes de banca privada, pero un día cualquiera decidió que se iba a dedicar a invertir su dinero y el dinero de su familia. Y hay una historia muy bonita, un pasaje muy bonito en el libro, y es que estando Danilo en su oficina, un día Danilo Raymond recibe una visita muy especial. Su madre, que en ese entonces tenía 75 años, sorpresivamente apareció en su oficina. Le dijo: no, mijo, es que estaba pasando por acá, venía a saludarte. Estuvieron conversando, tuvieron una charla muy larga, y cuenta Danilo que esa charla fue el inicio de una carrera que le cambió su vida por completo. Porque en esa charla con su madre le hizo la siguiente pregunta. Le dijo: hijo, ¿dónde quedó tu sueño de ayudar a los demás? Veo que tu trabajo se trata de invertir tu dinero, de transar en los mercados, y sí, veo que te está yendo bien, estás ganando buen dinero,
pero tú siempre me habías dicho que tenías un sueño y era ayudar a los demás y ser un gran orador. ¿Dónde dejaste ese sueño? Y fue en esa conversación que Danilo se dio cuenta que tenía que darle un vuelco a su vida. Y en ese momento Danilo Raymond decide renunciar a su trabajo para dedicarse a ayudar a las personas en un tema que él realmente conocía. Como él lo menciona en el libro, en aquello que uno no puede dejar de hacer. ¿Y qué era aquello que Danilo Raymond no podía dejar de hacer? Por supuesto, enseñarle a las personas sobre el manejo del dinero. Él quería recoger toda esa experiencia de casi 30 años para entregarle a las personas herramientas puntuales y concretas para que pudieran aprender estrategias para el buen manejo de las finanzas y del dinero. Y desde ese momento, con ese empujoncito que le da su madre, se dedica de tiempo completo a dar charlas, a dar conferencias, a hacer asesorías personales a personas y familias sobre el manejo del dinero. Y esa es un poco la génesis, el origen de este libro. Danilo Raymond en este libro recoge muchas de esas enseñanzas y muchas de esas estrategias, que es un poco lo que quiero que recapitulemos hoy, que tratemos de extraer esas buenas estrategias que nos presenta Danilo Raymond en este libro. Ok, esa es un poco la historia, quería ponerla en contexto porque es bien importante entender de dónde viene el autor y por qué escribió y qué fue lo que lo motivó a escribir este libro tan interesante. Y este libro empieza hablándonos de nuestra herencia con el dinero. Y resulta que la relación que cada ser humano tiene con el dinero depende de muchas cosas, dice Danilo Raymond, pero entre ellas hay unos datos geográficos, geopolíticos, de familia y de cultura que afectan mucho la manera como nosotros nos enfrentamos y nosotros nos relacionamos con el dinero. Y les voy a mencionar algunas. El clima, por ejemplo. Nosotros en Latinoamérica, si se quiere, tenemos un clima privilegiado y no sufrimos de esos climas adversos de los países nórdicos de Europa, por ejemplo, donde en épocas de muchísimo frío, anteriormente, de pronto ahora no, pero anteriormente la gente guardaba comida para las épocas de invierno. Entonces como que esa herencia de guardar, ¿no?, para las épocas entre comillas de vacas flacas, eso nosotros nunca lo heredamos, eso por un lado. Pero también hay temas de religión. Generalmente el que es latino es muy probable que se haya visto influenciado por su religión cristiana, su religión católica, y hay muchas cosas de la religión cristiana, la religión católica, que por supuesto tienen que ver con la relación que tenemos nosotros con el dinero hoy en día. Y cita Danilo un pasaje de la Biblia, San Marcos 10:25, que dice lo siguiente: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Cuando uno lee ese pasaje, que por supuesto puede haber sido anecdótico, puede ser una parábola, puede ser una historia que trata de enviar ciertos mensajes, pero muchas veces cuando leemos esos mensajes de manera literal, empezamos a entender que nuestra religión católica y en nuestra cultura latina tenemos una noción muy negativa de personas que tienen mucho dinero, de personas que han conseguido riqueza. Si la misma Biblia nos está diciendo que un rico no puede entrar al reino de los cielos, si todo el día nos están diciendo que el dinero es el origen de todos los males, ¿no? Si todo el tiempo estamos oyendo dichos como ese tipo está picho en plata, está podrido en oro,
Esas son frases con connotaciones muy negativas. ¿Por qué una persona que tiene dinero tiene que estar podrida en dinero? O sea, ¿por qué ese adjetivo tan negativo precediendo la palabra dinero? O la palabra oro o la palabra riqueza. Así es como nos criaron a muchos de nosotros. Muchos de nuestros padres y muchas de nuestras familias, y esa cultura que heredamos de tenerle un poquito de recelo a las personas adineradas, de ver con muy malos ojos la acumulación de riqueza, eso ha calado en nuestra mente, ha calado en la forma en la que nos comportamos, ha calado en la forma en cómo trabajamos con los demás, ha calado en la forma como acumulamos o no riqueza. Porque si uno cree que el dinero es el origen de todos los males, cuando uno empieza a conseguir dinero, inconscientemente empieza a pensar que uno se está convirtiendo en una mala persona. Fíjense lo impactante que puede llegar a ser eso para la vida de una persona o una familia, si desde una etapa muy temprana, en su casa, en el colegio, la religión católica, en su cultura, todo el tiempo está leyendo que conseguir mucho dinero, acumular dinero, tener riqueza, es algo malo, es algo nocivo, es algo negativo. Entonces, esa es una, la religión, por supuesto, el clima es otra, y por último, la familia. Danilo Raymond dice que la educación financiera no se da en las aulas escolares, ni en la universidad, ni en la academia, sino que la educación financiera empieza por casa. Y pregúntense ustedes, porque Danilo hizo una encuesta y encontró que el 85% de las personas contestaron que nunca recibieron educación financiera por parte de sus padres. Pregúntense ustedes, háganse esa pregunta que es supremamente personal, si alguna vez en la vida sus padres les entregaron a ustedes las herramientas para ser exitosos con los temas del dinero, si les entregaron las herramientas para poder invertir, si les entregaron y les enseñaron herramientas para crear riqueza, para generar ingresos, para emprender negocios. Todo eso, dice Danilo, empieza en la casa, debe empezar en la familia, ese debe ser el origen de la educación financiera. Y ya vamos a hablar mucho de educación en familia, de educación financiera en familia, pero por ahora les dejo esa pequeña reflexión, que cada uno se pregunte cuántos de ustedes acá conectados recibieron o reciben hoy educación financiera en su casa. Y si son padres de familia, ojo con esto, ¿cuántos de ustedes desde ya le están enseñando a sus hijos educación financiera? ¿Vale? Entonces, hay que tener presente que traemos una herencia con el dinero, que traemos una maleta, traemos una carga. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es si esa carga que yo traigo, esa maleta que yo traigo, es una maleta que me está jugando a nuestro favor o por el contrario nos juega en contra. Esa es la reflexión que uno se tiene que hacer, porque el tema de la herencia es supremamente importante a la hora de relacionarnos con el dinero. Y por eso Danilo hizo un estudio también de qué es lo que hace que una persona o una familia tenga un buen manejo del dinero. Y encontró 5 cosas que se las quiero compartir para que tomen nota. 1. Incrementar nuestro aprecio por el dinero y por la generación de riqueza. Que empecemos a ver la generación de riqueza como algo bueno, como una herramienta para lograr muchas otras cosas, para lograr, qué sé yo, pasar más tiempo con nuestra familia, ayudar a los demás, generar empresa, crear empleos. Que veamos el dinero como una herramienta poderosa para lograr muchas de las cosas que queremos hacer en la vida. Entonces, primero, para eso, tenemos que tener aprecio por el dinero y por la generación de la riqueza. 2, muy importante, conocimiento de esto, de finanzas personales, de saber leer, ¿no?
un balance general, un estado de resultados, digamos, de entender muy bien el lenguaje que se utiliza en finanzas personales y en inversiones. Cuando uno quiere volverse un experto en algo, si uno quiere volverse, por ejemplo, un experto en negocios, uno tiene que aprender a hablar el lenguaje que se habla en el mundo de los negocios. Si uno quiere volverse un experto en inversiones, uno tiene que volverse un experto en el lenguaje que se habla en el mundo de las inversiones. Lo mismo pasa en el tema de finanzas personales. Si nos queremos volver expertos en finanzas personales y en el manejo del dinero, tenemos que entender ese lenguaje. Entender, por ejemplo, los distintos productos financieros que nos ofrece el mercado. Los CDTs, los seguros, los créditos, las fiducuentas, todos los vehículos de inversión que hoy en día ofrece el sistema financiero. Número 3. Hay que sentirse orgulloso, dice Danilo en su estudio, por la generación de riqueza. Esto es muy importante. Generar riqueza debe ser un motivo de orgullo para una persona. No debe ser un motivo de miedo, de angustia, de estrés. Por el contrario, si estamos generando dinero y riqueza, por supuesto de manera legal, transparente y honesta, deberíamos sentirnos orgullosos por eso que estamos generando. Número 4. Entender que la generación de riqueza no es otra cosa que el aprovechamiento de nuestras fortalezas y nuestros talentos. Es un punto esencial que trabaja Danilo Raymond en su libro. Generar riqueza puede empezar, la generación de riqueza e ingresos adicionales puede empezar por entender cuáles son esos talentos que tenemos nosotros y cómo podemos convertir esos talentos en algo que nos generen ingresos adicionales. ¿Cómo podemos monetizar nuestros talentos? Poner a trabajar nuestros talentos, algo muy importante. Y número 5, debemos aumentar, esto es bien chévere y me gustó mucho, aumentar la admiración por los que generan riqueza. Es decir, y dice Danilo Raymond, y a él le escuché una frase de boca propia, cuando nos dijo un día que nos estaba dando una charla en el grupo de élite, nos dijo, mire, en Estados Unidos veneran a los emprendedores, los admiran profundamente. Una persona como Elon Musk, como Jeff Bezos, el mismo Mark Zuckerberg, estos emprendedores que nacieron en clase media, no heredaron absolutamente nada, un Warren Buffett, por ejemplo, un Sam Walton, el fundador de Walmart, son personas que en Estados Unidos son personas muy admiradas, muy admiradas. Y él dice que los verdaderos héroes de la sociedad deberían ser los empresarios, las empresarias y las emprendedoras. Que esas son las personas que uno debería poner, mejor dicho, en un pedestal, porque son las personas que le traen realmente riqueza a la sociedad, que generan empleo, que generan trabajo, que generan cosas nuevas, que son los que están innovando, en fin. Y por eso es bien importante que aumentemos la admiración por este tipo de personas. Entonces, esas 5 cosas para que tomemos nota. Ahora empecemos a hablar un poco de finanzas personales y manejo de finanzas en la familia. Y les tiro 2 frases que me gustaron mucho. Una de Confucio, que cita Danilo en su libro, que dice lo siguiente: cría a tus hijos con un poquito de hambre y un poquito de frío, para que tomen nota. Me gustó esa frase. Cada padre de familia, por supuesto, está en libertad de tomar la decisión si quiere criar a su hijo con un poquito de hambre, un poquito de frío, para que aprendan a valorar un poco el valor de las cosas y lo que cuesta conseguir las cosas. Esa es una. Y la otra, que es de Warren Buffett, también una persona que admiro muchísimo, que dice: dale a tus hijos lo suficiente para que trabajen. Es decir, no le des a tus hijos todo para que no tengan que trabajar,
sino que dales a tus hijos lo suficiente para que les toque trabajar, dice Warren Buffett. Me parece también una enseñanza poderosa. Bueno, ahora sí, entremos en el tema finanzas personales. Y aquí les voy a hacer unas preguntas que nos hace Danilo Raymond en su libro, para ver cómo estamos o cuál es ese punto de partida. Esto no es, por supuesto, para generar ningún tipo de ansiedad, ni angustia, ni nada, sino precisamente lo que se trata es de que encontremos nuestro punto de partida. Entonces, pregunta número 1, o más bien, la pregunta general es la siguiente: ¿podemos responder con 100% de certeza a estas preguntas? Y ahora sí van las preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuántos son tus gastos mensuales? Ustedes pueden responder con exactitud o por lo menos con un rango muy afinado y acertado. ¿Cuántos son sus gastos mensuales? ¿Pueden responder esa pregunta? ¿O definitivamente no tienen ni idea cuánto gastan al mes? 1. 2. ¿Saben cuánto valen los bienes que poseen? Es decir, ¿cuál es el valor de su patrimonio? En otras palabras, saben si tienen carro, saben cuánto vale su carro, si tienen casa, saben cuánto vale su casa, si tienen acciones, saben cuánto valen sus acciones, si tienen criptomonedas, saben cuánto valen sus criptomonedas. ¿Tienen el valor exacto de cuánto vale su patrimonio hoy en día? Siguiente pregunta. Tercera pregunta. ¿Cuánto suman tus ingresos mensuales? Esta es importante. O sea, ¿tienen un estimado de más o menos cuánto ganan o saben exactamente cuánto les ingresa? Es decir, si ustedes hacen un flujo de caja, ¿pueden poner exactamente cuánto se ganan todos los meses? Una cosa es el salario y otra cosa es el salario menos retenciones, ¿no? Menos salud, menos... O sea, ¿cuánto les ingresa neto todos los meses? Si tienen rentas, ¿cuánto les pagan en rentas? Si tienen dividendos, si tienen utilidades, si tienen, mejor dicho, ¿cuántos son sus ingresos? Tercera pregunta. Y por último, ¿cuál es el valor de sus deudas y cuánto pagan de capital todos los meses si tienen deudas y de intereses por esas deudas todos los meses? O sea, ¿a cuánto ascienden sus deudas y cuánto pagan todos los meses en capital y en intereses? Entonces, 4 preguntas importantísimas que nos tenemos que hacer, pero que nos ayudan a definir nuestro punto de partida. Vuelvo y repito, no es para generar ansiedad, es simplemente para entender cómo están nuestras finanzas personales o cuál es ese punto de partida. Y ahora sí vámonos a los errores financieros, de los errores financieros más comunes que cometemos nosotros las personas. El primero es nunca fijar una meta y unos objetivos claros. O sea, no tener una meta y un objetivo, no saber para dónde vamos, qué queremos hacer, cuánto queremos ganar, cuánto queremos gastar, en dónde queremos vivir, dónde queremos que estudien nuestros hijos, cuánto vale todo eso. O sea, ponerle un valor a nuestras metas, creo que es importantísimo y es uno de los mensajes que nos dice Danilo en su libro. Segundo, no tener como una metodología que nos dé disciplina para llevar las cuentas. Puede ser un presupuesto en Excel, puede ser una aplicación de celular que nos ayude a llevar las cuentas, pero no tener esa metodología para saber cómo estamos parados y no revisar esa metodología de manera periódica también es un error grande que cometemos las personas. Tercero, este sí que me gusta. No entendemos bien los productos financieros que nos ofrecen los bancos. Esta es importantísima. Es decir, cuánto renta nuestra fiducuenta, cuánto renta nuestro CDT, cuánto nos renta nuestra cuenta de ahorros, qué tipo de seguros le pagamos a los bancos,
cuál es la tasa que estoy pagando por mi crédito hipotecario o por mi crédito de libre inversión, cuánto es la tasa que me cobran por pagar a cuotas con la tarjeta de crédito. Tenemos que tener muy claro cuánto nos valen los productos financieros que pagamos. O por el contrario, qué tipo de vehículos financieros nos ofrecen los bancos a la hora de invertir. Fondos de pensiones privadas, fondos de inversión colectiva, fondos mutuos, bueno, un montón de productos que hay allá afuera. Entender muy bien y comparar, es bien importante. Cuarto, no buscar asesoría. Para Danilo es importantísimo buscar a alguien, ya sea una empresa, una persona, un experto, que nos dé esa asesoría y nos lleve de la mano una persona de la que podamos aprender. Tener un mentor, tener alguien que sepa más que nosotros, alguien que ya haya recorrido el camino y de esa manera nosotros poder copiar esas buenas estrategias. Y aquí el mensaje es que debemos ser muy autocríticos. O sea, en esto de finanzas personales debemos ser al principio muy autocríticos. Si queremos empezar a organizar las finanzas de la casa, a organizar las finanzas de la familia, empieza con un ejercicio de introspección muy importante, de autocrítica, de saber, ok, ¿qué estoy haciendo bien? Que seguramente hay muchas cosas que estamos haciendo bien. ¿Qué estoy haciendo mal? Seguramente hay muchos errores que estamos cometiendo. ¿Y qué puedo mejorar? De pronto hay cosas que estoy haciendo más o menos y las puedo mejorar. Pero empieza con un ejercicio de introspección y de autocrítica. Y dice Danilo que las finanzas personales son como un cubo de Rubik. Un cubito que tiene varios elementos. Tiene 6 elementos, de hecho. Y vamos a hablar de cada uno de estos 6 elementos también para que tomen nota. Porque son elementos bien importantes. El primer elemento clave de las finanzas personales. Papel y lápiz. Gastar bien. Gastar bien, así de sencillo. ¿Cuánto estamos gastando al mes? ¿Y cuánto estamos ganando al mes? Porque si estamos gastando más de lo que ganamos, ahí está el primer error. Uno no puede vivir con más de lo que se gana. Eso es el principio fundamental y número 1 de las finanzas personales. Gaste menos de lo que gana e invierta la diferencia. Y por eso Danilo dice que hay asistentes que gastan como el gerente de la empresa. Cuando uno es el asistente de la empresa pero gasta como el gerente, uno de entrada está en problemas, ¿no? Y hay un estudio muy diciente del Banco de la República de Colombia, y estoy seguro que aplica este mismo estudio para cualquier país de Latinoamérica, que dice que el 85% de los colombianos gastamos más de lo que ganamos. 85% de los colombianos gastamos más de lo que ganamos. Es una cifra muy diciente de la forma como manejamos nuestras finanzas. Y como decía nuevamente Warren Buffett, no es cuánto dinero ganas, sino cómo gastas y cómo inviertes ese dinero que te ganas. Y yo siempre, a mí siempre me gusta usar la historia, no sé si ustedes recuerdan, de un concejal en Bogotá que era embolador y de un día para otro pasó a ser concejal de Bogotá. No tengo ni idea cuánto se gana un concejal en Bogotá, pero pongamos que se gana 20 o 25 millones de pesos. Esta persona pasó de ser emboladora, embolar zapatos, a ser concejal de Bogotá de un día para otro. Y de un día para otro esa persona pasó a ganarse, no sé, de 500.000 pesos a 20 millones. De un día para otro, cuando fue elegido concejal de Bogotá. Y esa misma persona, 3 o 4 años después de haber sido concejal de Bogotá, de haber montado en camionetas, de haber tenido un sistema entero de seguridad, buen salario, tranquilo, esa misma persona hoy en día creo que está vendiendo empanadas en la calle. Por una razón muy sencilla, y no juzgo por supuesto, pero es una persona que no tenía las herramientas, no tenía la educación.
Cuando pasó a recibir ese dineral, pues se enloqueció, no supo qué hacer con ese dinero, nunca nadie le enseñó. Y por eso, aun cuando ganaba mucho dinero, hoy en día pues se lo gastó todo y desafortunadamente no construyó patrimonio, no ahorró, no hizo absolutamente nada con ese dinero que se ganaba y por eso hoy gana prácticamente lo mismo que ganaba cuando era embolador de zapatos. Segundo principio de las finanzas personales, el ahorro. También un principio muy sencillo, pero que a nosotros los seres humanos nos cuesta muchísimo ahorrar. Y Danilo Raymond, hay una formulita que a mí me encanta, que la escribe en su libro, es la famosa fórmula del ahorro residual. ¿Y qué es la fórmula del ahorro residual? La resumo en esta frase. No ahorres lo que te queda después de gastar, sino gasta lo que te queda después de ahorrar. En otras palabras, dice Danilo Raymond que uno antes de empezar a gastarse el salario o los ingresos de cada mes, deberíamos ahorrar primero. ¿Cuánto? No sé, lo que sea, 10,000 pesos, 20,000 pesos, 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares, 1,000,000, lo que podamos ahorrar. Lo importante es desarrollar el hábito del ahorro antes de empezar a gastar. Entonces, el primero de cada mes, a mí me sirvió mucho este consejo, porque lo que hacemos con Caro aquí en la casa es, el primero de cada mes independizamos las cuentas, y el primero de cada mes pasamos de la cuenta de ahorros a una fiducuenta X porcentaje de dinero. Y después empezamos a gastar. Ahí sí pagamos el arriendo, los servicios, la comida, el colegio de Jerónimo, los pañales, la leche, etcétera, etcétera, etcétera. Y si al final de mes nos queda un cachito y nos sobra un cachito en la cuenta de ahorros, ese es el famoso ahorro residual. Ese es el ahorro que vamos a pasar a la fiducuenta nuevamente. Y por eso garantizamos que estamos ahorrando antes de gastar y al final, si nos queda después de gastar, ese es el ahorro residual. Es una fórmula poderosa, la verdad a nosotros nos ha servido muchísimo y hemos visto cómo ese ahorro, de manera disciplinada y casi que sin enterarnos, utilizando tecnología, independizando nuestras cuentas, hemos visto cómo esa bolsita de ahorro crece todos los meses. Principio número 3, fundamental, compartir. Y yo creo que esto es algo que muchos empresarios, muchos millonarios, muchas emprendedoras se han dado cuenta que la riqueza es muy buena, pero es más buena cuando uno la que usa Danilo, el número 3, me parece fundamental. Compartir esa riqueza con los demás, eso es lo que realmente genera felicidad. Y él dice que el dinero hace a las personas felices, pero sobre todo cuando aprendemos a compartir ese dinero. Compartir dinero es de las cosas que más felicidad nos dan en la vida. Y por eso no sé si ustedes han visto el famoso Giving Pledge de la fundación de Bill y Melinda Gates, que es que están reuniendo a muchos de los grandes millonarios del mundo y esos millonarios están heredando sus fortunas en vida. Warren Buffett ya firmó ese Giving Pledge. ¿Saben quién firmó ese Giving Pledge? No sé si saben quién es David Vélez. David Vélez, el fundador de Nubank, colombiano, emprendedor tremendo, creo que es la segunda persona más rica de Colombia, acaba de firmar ese Giving Pledge de la fundación de Bill y Melinda Gates, que en otras palabras es: dono toda mi fortuna en vida, y pues obviamente seguramente tendrán un buen salario, viven muy bien, se dan sus lujos, pero esas grandes fortunas y esos miles de millones de dólares que están generando los están donando para causas mayores. Y bueno, revisen por favor lo que hace la fundación de Bill y Melinda Gates, es realmente impresionante. Principio número 4. Aprender a manejar las deudas. Importantísimo.
Y Danilo también nos habla en ese libro de la diferencia entre buena deuda y mala deuda. La diferencia entre aprender a utilizar la deuda para generar buenas rentabilidades. Eso es súper importante. Pero por otro lado, tratar de controlar esa deuda que ahoga nuestras finanzas personales, que es la deuda que utilizamos para gastar. Entonces es bien importante como principio de finanzas personales, primero, saber cuánto tenemos de deudas. Segundo, cuánto estamos pagando en intereses de esas deudas. Tercero, cuánto abonamos a capital todos los meses por esas deudas. Y por último, comparar, poner a los bancos a comparar, tratar de conseguir las mejores condiciones con el sistema financiero. Punto número 5. Este me encanta y pues de hecho lo hablamos todo el tiempo acá en Mis Propias Finanzas. Invertir. Aprender a invertir el dinero es la única manera de ganar este juego. Yo vengo diciéndolo una y otra vez, con Caro no nos cansamos de repetir el tema de la importancia de las inversiones, de poner a trabajar nuestro dinero, de poner a rentar nuestro dinero, para que ojalá algún día ese dinero y ese patrimonio que hemos construido, trabajando y rentando, pague todos nuestros gastos. Ese es el gran objetivo y la única manera, vuelvo y les digo, no me cansaré de decirlo, la única manera de ganarle al juego del dinero es aprendiendo a invertir. Muy importante. Y el tema de las inversiones, dice Danilo, es un tema de estrategia, de tener las estrategias concretas, de tener disciplina sobre todo, y por encima de todo, la diversificación. Otro de los principios fundamentales de los que hemos hablado aquí en Mis Propias Finanzas, la diversificación de las inversiones es importantísima y por eso es bien clave que nosotros aprendamos esas estrategias que nos lleven a tener un portafolio diversificado, un portafolio que crezca en el tiempo, un portafolio que nos ayude a desarrollar mentalidad de mediano y largo plazo. Y por último, bien importante, y esta me sorprendió, pero la metió dentro de los 6 principios claves de las finanzas personales, el tema de los seguros. Y una frase que dice Danilo que me gustó mucho y la anoté y se las voy a leer, abro comillas: los seguros son mejor tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. Los seguros son esas inversiones costosísimas que nos cuesta mucho adoptar, porque no es que sea una plata ir rentando y no es que no es que nos genere una riqueza impresionante, pero dice Danilo son muy importantes y que es mejor tenerlos y no necesitarlos. O sea, es mejor tener el seguro y no nunca tenerlo que usar, a necesitar el seguro, estar en una situación de urgencia y no tenerlo. Me encantó esa frase, la verdad, y les confieso que yo nunca en mi vida había pensado en seguros, sino hasta que nacieron mis hijos. Cuando nacen los hijos es que uno empieza a pensar en un seguro de vida. ¿Qué pasa si yo me muero? ¿Qué pasa si yo me incapacito? ¿Qué pasa si mañana no puedo seguir trabajando? ¿Qué pasa en 20 años cuando mi hijo entre a la universidad y de pronto yo no pueda darle la educación que me hubiera gustado darle? Entonces ese tipo de cosas se le empiezan a uno a pasar por la mente solamente, o por lo menos me pasó a mí, esto es un caso personal, solamente se me pasó por la cabeza y por la mente el tema de los seguros hasta que nacieron mis hijos. Y por eso me encantó la frase de Danilo: es mejor tenga seguros, así sea una mala inversión financiera, pero tenga seguros, que es mejor tenerlos y no usarlos, a no tenerlos y estar en una situación donde sí los necesitemos urgentemente, ¿vale? Eso nos lleva a hablar, por supuesto, de las decisiones que se toman en pareja. Cuando uno habla de familia, por supuesto, muchas veces estamos hablando de decisiones que tomamos en pareja, con nuestro novio, nuestra novia, nuestro esposo, nuestra esposa, con la persona con la que compartimos y vivimos o con la que formamos una familia.
Y hay un dato supremamente pues triste y supremamente impactante. Dice Danilo que el 35% de los divorcios, aunque me atrevería a decir que es mucho más alto, pero por lo menos lo que dice su estudio y lo que dice el libro, es que el 35% de los divorcios se dan por diferencias en el manejo del dinero, por dificultades económicas dentro de una familia. 35%, es decir, 4 de cada 10 divorcios, cerca de 4 de cada 10 divorcios, son por temas económicos. Son por temas de dinero. Y vuelvo y digo, me atrevería a decir que eso es mucho más alto. Yo le tiro al 60-70%. Muchos de los problemas de las familias y de las casas y de los matrimonios se dan por temas de dinero. Y muchas veces el tema del dinero es un tabú dentro de las familias, dentro de las parejas. Yo les hago la siguiente pregunta y por supuesto no es para que me la respondan, pero ¿cuántos de ustedes saben cuánto gana su pareja? ¿Cuántos de ustedes saben cuánto tiene su pareja? ¿Con qué patrimonio llega, ¿no?, a la sociedad conyugal? ¿Cuántos de ustedes se han sentado a dar esa conversación? A decir, tú cuánto tienes, yo cuánto tengo, tú cuánto ganas, yo cuánto gano, y cómo podemos construir en equipo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentado a tener esa conversación con nuestras parejas y con nuestros equipos? Porque es muy común encontrar que en las parejas es, tú te encargas de lo tuyo, yo me encargo de lo mío, tú manejas tu plata, yo manejo mi plata, cada uno por su lado, y así vamos andando hasta que vienen los problemas y esos problemas se van acumulando y nunca nos sentamos a dar esas conversaciones incómodas y por eso se acumula, eso se vuelve una bomba de tiempo y eso termina estallando y termina muy mal. Por eso la recomendación que nos hace Danilo Raymond en su libro es que por supuesto la buena comunicación tiene que estar en el centro de las familias y de las parejas. Uno de los temas, dice él, y que también he venido estudiando yo, es cuántas personas no le cuentan a su esposo o a su esposa en qué se están gastando el dinero. ¿Cuántas personas gastan a escondidas de su esposo o de su esposa? ¿O cuántas personas le tienen que pedir permiso a su esposo o a su esposa para poder darse un gusto? Son temas bien complejos. Son temas bien difíciles que, pues, si uno no los trata de frente con su pareja, si uno no los trata de frente con la persona con la que, entre comillas, o en teoría está construyendo un equipo, está construyendo una empresa, porque otra de las cosas que nos dice Danilo Raymond en su libro es, la familia, esta es otra frase que me encantó del libro, la familia es la empresa más importante de todas. Y yo siempre me pregunto, para los que somos empresarios o trabajamos en empresas o trabajamos en compañías, todos los años en nuestras empresas hacemos algo que se llama planeación estratégica. Entonces nos encerramos por allá en un hotel y ponemos metas de ventas y crecimientos y métricas y un montón de cosas. Es lo que hacemos todos los años en nuestras empresas. La gran pregunta que yo me hago es, si la empresa más importante de todas es la empresa de la familia, ¿cómo es posible que no nos sentemos a hacer planeación estratégica de familia? Que no nos sentemos con mi esposa, con mi esposo, con nuestros hijos en familia a planear qué es lo que queremos, a planear cuánto valen nuestros sueños, qué queremos construir, cuánto vamos a ganar, cuánto vamos a gastar, cada cuánto vamos a hacer presupuesto mensual. En fin, todo eso es lo que uno debe hacer con la familia, sentarse a compartir, ¿no? Compartir beneficios, compartir compromisos, compartir riesgos, compartir sueños. Y créanme, esto es de las cosas que más nos ha servido a nosotros, a Caro y a mí, en la familia, y es una de las cosas que más ha ayudado también a consolidar nuestro matrimonio, es
soñar en grande y soñar en conjunto, soñar de la mano y trabajar los dos por ese sueño. Es probable que los dos tengamos cosas distintas para aportar a esos sueños. Y eso está perfecto. Caro es mucho más aterrizada, mucho más analítica, es mucho mejor con los números. Caro es como la inteligente de la casa, la plomada, la conservadora, la que me mantiene ahí poquito como la torre de control de la casa. Yo soy más soñador, más volado, más arriesgado. A mí me gustan de pronto las inversiones un poquito más osadas, pero a veces, pues, por ser arriesgado y osado, pues he cometido muchos errores y nos hemos dado contra las paredes por mi culpa, pero es algo que hemos aprendido a conversar, hemos aprendido a llegar a consensos y hemos aprendido a construir, y eso la verdad es bien chévere, es bien bonito porque hemos llegado muy lejos. Aquí ella quiere saludar. ¡Hola! Hemos llegado la verdad muy lejos trabajando en equipo. Por supuesto que nada de lo que hoy tenemos lo hubiera podido construir solo, y me atrevería a decir, y lo digo aquí en público, ella me está oyendo, que ella tampoco hubiera podido construir lo que tenemos sola. Entonces ese trabajo en equipo es bien importante, es bien chévere. Y por eso Danilo nos dice que la educación financiera empieza en casa. Los padres no podemos pretender que nuestros hijos sean buenos para manejar dinero si nosotros no le damos un buen ejemplo a nuestros hijos. No podemos pretender que ellos sean buenos emprendedores y tengan una mentalidad de inversionistas y gasten poquito y no se gasten toda la mesada si nosotros les damos un pésimo ejemplo. El ejemplo empieza por casa, así como los valores, dice Danilo Raymond, las finanzas personales y el manejo del dinero también empieza por casa. Entonces, el tema del ejemplo es bien importante y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Porque para uno enseñar primero tiene que aprender. Y más bien el paso número 1 tiene que ser, ¿qué nos tenemos que poner nosotros a aprender hoy? ¿Cómo vamos a desarrollar nosotros una mentalidad de inversionistas, una mentalidad de buen manejo del dinero, una mentalidad de ahorro, una mentalidad de riqueza, de generación de ingresos, de riqueza, de ser empresarios, empresarias, de crear empleo, para poderle transmitir eso a nuestros hijos? Si nosotros no aprendemos a manejar nuestras finanzas y vivimos endeudados y vivimos renegando y ni en nuestra casa no alcanza para nada y somos gastaletas y gastamos más de lo que no tenemos y no invertimos, pues no le podemos enseñar a nuestros hijos y no le podemos transmitir a nuestros hijos buena información. Entonces es importante que nosotros desde ya empecemos a aprender de este tema para que con el ejemplo podamos transmitirle una buena educación financiera a nuestros hijos. Y es muy triste, también Danilo hizo un estudio que el 85% de las personas afirman que nunca recibieron educación financiera en la casa. Yo acabo de hacer una encuesta, ojalá me la respondan, para saber cuántos de ustedes recibieron o no recibieron buena educación financiera en la casa. Y debemos nosotros pues ser conscientes de esto, hacer una autocrítica, una autorreflexión y ser conscientes de qué es lo que tenemos que aprender, qué es lo que tenemos que desarrollar, qué es lo que tenemos que leer, qué es lo que tenemos que hacer, qué cursos, qué conferencias, qué charlas, qué libros, qué universidad, qué carrera, etcétera, qué tenemos que aprender nosotros para poder transmitirle y enseñarle a nuestros hijos a aspirar a la riqueza, ¿no? Y dice Danilo una frase también muy bonita, que todos los padres deberían enseñarle a sus hijos a aspirar a la riqueza y a compartirla, ojo a esto, a compartirla a través
de la generación de empleo. Esa frase me encantó porque en la medida en que le enseñemos a nuestros hijos a tener una mentalidad de emprendedores y emprendedoras, a tener una mentalidad de riqueza, a tener una mentalidad de abundancia y enseñarles que esa mentalidad se comparte a través de la generación de empleo y de empresas y de riqueza, pues por supuesto vamos a tener una generación de personas que le dan y le entregan muchísimo a nuestra sociedad. Entonces, ahí lo tienen. Me fascinó este libro, es un libro que he leído unas 2 o 3 veces, lo tengo rayado por todos lados, tengo un montón de notas, hemos tenido la fortuna y el privilegio de tener a Danilo conversando con nosotros y contándonos de primera mano sus estrategias. Traté de resumírselas, pero por supuesto este es un libro con mucha más carne. En una hora es imposible resumir, pues todo lo que tiene este autor para entregarnos. Entonces la invitación, por supuesto, es a comprar el libro, a leer el libro, a estudiar el libro y sobre todo a empezar a involucrar a nuestra familia para que en equipo construyamos unas finanzas sólidas, unas finanzas sanas, unas finanzas que ojalá en algún momento nos permita que el dinero trabaje para nosotros y no nosotros tener que trabajar por dinero todos los días de la vida. Así que bueno, 8:27, estamos llegando a la horita. Con eso los dejo, ya saben lo que debes saber del dinero y nunca te enseñaron. Danilo Raymond, gran autor, gran conferencista, gran ser humano, gran persona y que además una persona que soñó desde una edad muy temprana en que quería y soñaba con ayudar a los demás y creo que solo con este libro lo está logrando. Así que bueno, muchas gracias Danilo por tus enseñanzas. Negra, saluda, despídete. Espero que les haya gustado, estuvo buenísimo. Chao. Un abrazo, feliz noche, libro número 43. Nos vemos como siempre el próximo domingo, 7:30 de la noche, en una nueva versión de Club de Lectura de Mis Propias Finanzas. Un abrazo enorme, que descansen vamos con toda esta semana, que tengan un feliz lunes y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao, muchas gracias.